Hola, buenas noches. Neftalí, veo que ya tienes tu presentación. No sé si quieras ir Buenas noches, empezando. doctora. Estaba haciendo una prueba aquí de tecnología, pero sí, pues prácticamente puedo comenzar, doctora, pero tengo entendido que estaba pendiente la segunda parte de la presentación de ayer. La segunda parte de la presentación. A ver, ¿quién me recuerda qué faltó? Del doctor Héctor Silva. ¿Héctor ya llegó? Ay, todos estamos fuera, doctor. Doctora, perdón. Ha sido una semana medio pesada. Yo sé, pero así es la Perdón, residencia. Ustedes sí, sí, tranquilos. perdón más bien por haber quedado mal las veces anteriores. No, Disculpe. no, no, pues no, pero ya en sí a ti te tocaba apenas. Digo, yo sé que se han modificado las sesiones, pero la finalidad es no ir, no atrasarnos, pues, aunque los Correcto. temas se tengan que acomodar. Eso, por eso no hay problema siempre y cuando se acomode. Ok. Gracias, gracias por entender. Pues no sé, estará el doctor Héctor. A ver si le hablamos. Pero déjame ver qué faltaba de Héctor va a dar Héctor. PRK y ayer ya dio eh, Gustavo una parte de topografía. Entonces sería lo de LASIK, miópico, hipermetrópico y lo de PRK, ¿no? ¿O quién iba a dar Pero LASIK? sí, hoy sería, hoy ya hemos estado crosslinking con Neftali y con Dulce, ¿no? Sí, sí, Neftali, si quieres empieza, porque ya ahí, este, sí, nos adelantamos a ver la topografía para no, mm, digamos, como no tener algo que ver y aprovechar el tiempo, pero ahorita podemos empezar con la parte de crosslinking, no hay problema. Bueno, perfecto. ¿Sí? ¿Todos ven mi pantalla bien? Sí, Sí. Sí. Bueno, vamos a comenzar entonces. Me dicen que el doctor Héctor está en cirugía, si no me equivoco. Sí. Vamos a hablar un poquito del crosslinking, un poquito de historias y de lo que se refiere al procedimiento del crosslinking. Pues básicamente el crosslinking es un procedimiento que produce la unión covalente entre fibras de colágeno individuales para aumentar la rigidez del estroma corneal anterior. Eh, Desde sus inicios en Europa y su utilización y aceptación en América, ha dado pie a muchas controversias antes de llegar a su posicionamiento mundial por sus excelentes resultados en diferentes ámbitos de tratamientos corneales. Ahora vamos a indagar más en esto que le acabo de comentar. Todo comenzó en 1980 en el estudio de la biomecánica corneal en pacientes con queratocono. Y fue hasta en 1993 que el profesor Theo Seiler del Hospital de la Universidad de Dresde de Alemania, quien realiza estudios de investigación más sólidos acerca del tema y vuelven a redireccionar el conocimiento de la biomecánica corneal en tratamientos quirúrgicos láser como PRK, LASIK y termoqueratoplastías. Aunque el enfoque principal era mejorar la estabilidad de la córnea y prevenir una ectasia iatrogénica post-LASIK y para detener la progresión de un queratocono. En 1998, pues, se realizó el primer procedimiento quirúrgico de crosslinking para queratocono. Después se publicaron varios estudios realizados por Wellensack para evaluar los límites de toxicidad para el endotelio y queratocitos por la luz azul y la riboflavina, y así determinar la eficacia y seguridad del procedimiento. El mismo Wollensack y Coles, colaboradores, publican el primer estudio clínico en el 2003 y el primer dispositivo ultravioleta comercial salió al mercado en el 2005. Perdón ahí por el error ortográfico. En el 2005.
La primera técnica de crosslinking propuesta fue el protocolo Dresde y fue elaborado en el año 2003, siendo la más válida en la actualidad y conocida como convencional o estándar. También está la técnica llamada EPI-OFF o EPI-ON, que más adelante les vamos a hablar, que consiste en remover el epitelio antes de iniciar el tratamiento. Posteriormente, estas técnicas se han modificado para dar origen a diferentes tratamientos quirúrgicos, como ser el convencional, acelerado, transepitelial, que es el EPI-ON, el femtocrosslinking, la iontoforesis y otros tratamientos considerados como secundarios para las infecciones corneales y queratopatía bulosa, como lo vimos en presentaciones anteriores. Está reportado que con la técnica convencional EPI-OFF se presentan complicaciones intra y postoperatorias, infecciones, haze, cicatrización anormal, y como consecuencia se desarrolla la técnica EPI-ON debido a los efectos secundarios de la técnica EPI-OFF, utilizando una riboflavina enriquecida que permita su paso a través del epitelio. La ventaja de este procedimiento es la total ausencia de complicaciones aparentes. ¿Sí? Se nos fue. ¿Me escuchan? No, no se oye. Hola. Ah, ya se oye. Pero no se oía. Okay. ¿Me escuchan? Ya. Bueno, existen 3 elementos claves que debe valorar el oftalmólogo para el conocimiento de estas técnicas, ¿sí? Son 3 componentes importantes que sin estos componentes básicamente es imposible que se haga el procedimiento de crosslinking. 1, importante la riboflavina. 2, la luz ultravioleta tipo A. Y 3, el oxígeno. El conocimiento de estos 3 componentes clave nos permite tener las mejores opciones e indicaciones para la aplicación de crosslinking. Vamos a hablar un poco de la biomecánica corneal, ¿sí? Repasando un poquito la anatomía de la histología de la córnea, pues tenemos las diferentes capas que van desde el endotelio, la membrana de Bowman, estroma de Descemet, endotelio, entre otras, ¿sí? El cuadro que tenemos aquí, el diagrama que tenemos aquí a la derecha, pues es un diagrama en donde muestra cómo están distribuidas las fibras de colágeno a nivel estromal, ¿sí? El estroma, pues como podemos ver en la imagen, representa el 90% total de la córnea aproximadamente y está constituido alrededor de 250 a 300 láminas de colágeno. Y cada una de ellas tiene un grosor promedio de 1 a 2.5 micras, ¿sí? Aparte, como lo mencionamos en presentaciones anteriores, el contenido de glucosaminoglucanos, protoglucanos, queratocitos, entre otros, ¿verdad? Y esto pues va a ayudar a entender lo que es, cómo funciona la biomecánica del crosslinking. El promedio del grosor corneal en general varía de acuerdo a la literatura, pero podemos andar que anda entre 500 y 540 micras, ¿sí? Con variaciones dependiendo del estado de la hidratación de esta. El índice de refracción, como medida de repaso anterior, es de 1.376 con un color dióptrico de 48.8 dioptrías en promedio, que más adelante les vamos a... El equilibrio del tejido corneal y su deformación sometido a diversas fuerzas, ¿sí? Corresponde a varios factores, tanto corneales como extracorneales, ¿sí? Ahí vamos entrando al tema de la biomecánica corneal. Los factores corneales son el espesor corneal, la densidad y disposición de las fibras de colágeno, y los factores extracorneales, pues la presión intraocular,
los párpados, músculo ciliar, presión atmosférica y músculos extraoculares que van a dar varios parámetros conforme vayamos estudiando la biomecánica corneal. ¿Sí? El módulo de elasticidad de tensión, módulo de John Laplace, para una mejor comprensión del comportamiento de la córnea es indispensable conocer los principios físicos de relación entre esfuerzo, presión y deformación, a lo que llamamos en conclusión pues histéresis corneal, medida que refleja las propiedades viscoelásticas de la córnea y su capacidad de absorber y disipar su energía. ¿Sí? Las características pues, de esto, de la histéresis corneal, son el esfuerzo, la presión de la superficie corneal. Que no es un tema como para tocar, pero sí es importante tenerlo en consideración. Vamos a hablar un poquito acerca de la riboflavina y la luz ultravioleta. ¿Cómo se comenzó a usar la riboflavina? ¿Por qué se le ocurrió a Seidler utilizarlo? Porque en odontología lo usaban. Ya que la luz ultravioleta endurece los polímeros cuando hacían diferentes prótesis y rellenados dentales, ¿verdad? Pero se sabía que la luz azul ultravioleta era equivalente a tóxico. Producía muchos efectos adversos. El profesor Seidler decidió utilizarlo como un fotosensibilizador y dijo, la riboflavina es una vitamina, entonces no debería ser tóxico, y así fue como empezó a utilizarlo. Método de entrecruzamiento mediante enlaces de efectos fotodinámicos entre la riboflavina y la luz ultravioleta. ¿Sí? La riboflavina se eligió como un fotosensibilizador debido a su naturaleza no tóxica. La riboflavina es la vitamina B2, un derivado soluble del agua, y básicamente se usa para endurecer el entrecruzamiento de las fibras de colágeno mediante la activación de ambas, la riboflavina y la luz ultravioleta. ¿Sí? Hay parámetros específicos para poder que se haga este entrecruzamiento, así que se mide en nanómetros y anda alrededor de 445 y 373 nanómetros. Se observó que la irradiación de los fotones ultravioleta más fuerte enérgicamente logra un mayor efecto de entrecruzamiento corneal, que a este se le denominó crosslinking. Por ello se eligió, como les comenté, 365 nanómetros para el crosslinking. Sin embargo, la luz azul anda en un intervalo de 430 a 445 nanómetros, que también puede ser efectiva para el crosslinking, ya que permite una mayor profundidad de penetración en esto. El otro componente importante, como les mencioné, era el oxígeno, que juega un papel de suma importancia en la mayoría de los tratamientos de terapia fotodinámica. Las especies reactivas de oxígeno, formadas mediante la fotoactividad de la riboflavina, son responsables de producir la rigidez tisular cuando se realiza el crosslinking. ¿Sí? La disponibilidad de estos tres componentes, la riboflavina, la luz ultravioleta y el oxígeno, pues en la terapia fotodinámica determina una eficiencia, se puede decir arriba del 90% cuando se realiza un crosslinking. El fortalecimiento de la córnea está condicionado por la concentración de cada uno de estos componentes. ¿Sí? Se necesita luz ultravioleta con energía suficiente para poder producir un crosslinking efectivo, así como también riboflavina de buena calidad y la presencia de oxígeno. Si no hay oxígeno o alguno de estos tres componentes, no se hace un crosslinking eficaz. Un factor limitante de la riboflavina es su escasa capacidad de difusión a través de las capas del epitelio. Por ello, el protocolo original de Dresde requería abrasión epitelial para permitir alguna penetración suficiente de las moléculas de riboflavina, que es la técnica EPI-OFF. Mientras tanto, se han desarrollado otros métodos que pretenden mejorar la difusión de la riboflavina a través de la barrera del epitelio, que es la técnica EPI-ON. Importante no olvidar
que un crosslinking efectivo es igual a una buena disponibilidad o biodisponibilidad de riboflavina, de luz ultravioleta y oxígeno. Si no hay suficiente o de una manera eficaz uno de estos tres componentes, pues no se puede hacer un crosslinking efectivo. Lo que hace el crosslinking, pues induce un endurecimiento de la córnea a través de la producción de radicales libres por la fotosensibilización de la riboflavina, básicamente. Evaluación previa a una cirugía de crosslinking. Estos son algunas de los estudios o exámenes que se deben de hacer periódicamente, que son queratometrías, topografías corneales, que es el gold estándar, tomografía corneal, que se está utilizando últimamente y pueda que llegue a desplazar a la topografía corneal, la barometría, paquimetría, microscopía ultrasónica y microscopía confocal. Vamos a detallar un poquito cada una de ellas, ¿sí? Las queratometrías, pues vamos a proyectar la luz sobre la cara anterior de la córnea para medir la curvatura de esta y obtener radios de curvatura que se mide en K, ¿sí? De los meridianos principales de la superficie anterior de la córnea. Este valor de la curvatura puede expresarse en dioptría o en milímetros de curvatura. La topografía corneal, que es la que manejamos prácticamente un 100% nosotros, que de la cara anterior de la córnea basada en el análisis de imagen que refleja la córnea en los discos de plástico. Ha sido por años el principal método de estudio temprano de keratoconus, midiendo de forma precisa el radio de la curvatura en múltiples puntos de la córnea de forma simultánea y permitiendo detectar con precisión las irregularidades y anomalías de dicha superficie. La topografía, pues una técnica exploratoria que permite analizar tanto cualitativa como cuantitativamente y la morfología de la córnea, haciendo posible su caracterización geométrica, tanto en milímetros como en queratometrías. Y la mayoría de los topógrafos corneales evalúan alrededor de, si no me equivoco, 8.000 a 10.000 puntos de la superficie corneal en 4 puntos elevados, alrededor de 3 a 4 milímetros del eje visual. De los mapas topográficos, pues los más básicos son los mapas de curvaturas, como son los axiales. No voy a ahondar mucho en esto porque pertenece a la clase de topografía, pero muestran la curvatura axial de la superficie anterior en milímetros o en dioptrías. En estos, la potencia y el radio corneal se miden en relación con el centro de la circunferencia del mismo, ¿sí? Los mapas de elevación, que son los de última generación, tanto elevación posterior y anterior, muestran las elevaciones de las superficies corneales con respecto a una esfera de referencia y se presentan en micras. El estudio de elevación es muy importante para el diagnóstico temprano de las ectasias corneales, ¿sí? El software de estos equipos pues decide la esfera de referencia basándose en una curvatura real del paciente en una base de datos que tiene, tienen elevaciones positivas y están por encima de dicha de referencia, o negativas si están por debajo de esta referencia. El mapa de espesor o paquimétrico, que es otro punto muy importante en la realización de este tipo de procedimientos, porque de acuerdo a las paquimetrías, el paciente es candidato o no es candidato para hacerse este tipo de procedimientos, ¿sí? La paquimetría muestra el grosor corneal de toda la extensión de la córnea micras. Los mapas topográficos, de forma general, patrones morfológicos. Aquí pues, tenemos el ejemplo pues, de un queratocono. Vemos en la imagen A el cono de la superficie, ¿verdad? Los conos en nipple, como es el de la imagen A, o en pezón, nipple o pezón, que se caracteriza por un pequeño tamaño menor a 5 milímetros y con una curvatura bastante pronunciada, ¿sí? El B, que son conos ovales, son más grandes y el radio de curvatura es mayor y el tamaño del defecto es mucho mayor, arriba de 6 milímetros. Y los conos en globo, que es de la imagen C,
que pueden abarcar más del 75% de la córnea en algunos casos, que son diferentes patrones de mapas topográficos, ¿sí? Y también tenemos, pues, las diferentes formas que podemos tener o encontrar en una topografía corneal, que se los dejo para que los veamos más adelante, ¿sí? El mejor mapa para evaluar el cono es el mapa tangencial o axial, ya que es donde mejor destacan las irregularidades corneales. La morfología del cono pues se determina de acuerdo a su tamaño en la topografía corneal, y en casos leves pues la morfología puede ser indeterminada, ¿sí? Esto era lo que le comentaba la doctora la última vez, pues es una de las clasificaciones que pude encontrar y que está bastante compleja, que está bastante completa porque abarca datos funcionales y datos estructurales de la córnea, como ser agudeza visual mejor corregida, astigmatismo refractivo, queratometría central, las Q, las paquimetrías centrales, que es lo que estamos acostumbrados a ver ahí. Se los dejo para que lo evaluemos y pues sería bueno porque que lo empezáramos a aplicar en nuestra clínica diaria, ¿sí? Porque, ¿cómo vamos a decir? Es un queratocono, ¿sí? Grado 1, grado 2, grado 3, grado 4, para saber el plan quirúrgico que podemos tener con ellos y saber si en realidad es apto o no para realizar un procedimiento de crosslinking. Indicaciones del crosslinking. La primera y principal, queratocono progresivo, ectasias postquirúrgicas, degeneraciones marginales pelúcidas, queratitis infecciosa, como explicaron nuestros compañeros anteriores, edema corneal estromal y varias enfermedades de patología escleral. Contraindicaciones. Lo que le comentaba por qué era importante los mapas de los topógrafos actuales, porque nos dan una paquimetría. Y una de las contraindicaciones principales es paquimetría menor a 400 micras, no es apto para o no es candidato para realizar un crosslinking, sino una queratoplastia penetrante. Cicatrices subepiteliales, estromales centrales o paracentrales. Edad pediátrica, pues es controvertido y hoy en día se maneja de que si es candidato para realizarlo así, para mejorar el pronóstico de las córneas de los pacientes de edad pediátrica. Embarazo y lactancia, enfermedades de colágeno, patología corneal asociada como distrofia, enfermedades de ojo seco. Si no hay una buena película lagrimal, si no hay una buena superficie ocular, no se puede hacer un crosslinking, ¿sí? Es importante estabilizar la película lagrimal. Recuento endotelial menor de 2000 células y queratocono avanzado, que como les comenté, pues ya sería para una queratoplastia penetrante. Hablando de la edad pediátrica controvertido, pues se dice que está indicado en la edad pediátrica en adolescentes y en adultos, mientras la progresión del queratocono sea evidente, para que no vaya hacia una ambliopía en los pacientes, o por lo menos evitar el deterioro visual de estos pacientes. Se ha realizado un aporte significativo al control de la patogénesis de estas indicaciones, como por ejemplo las infecciones corneales, ya que la riboflavina interactúa con el ADN de los gérmenes e inhibe pues su replicación. Es bastante importante, es controvertido, y la sesión, si no me equivoco, que dio la doctora, la mamá del doctor Manuel, pues estuvo bastante interesante porque fue mencionado este tipo de procedimiento para tratar la queratitis infecciosa. Vamos a hablar de los protocolos, ¿sí? Protocolos, el más importante y el que se ha utilizado, pues es el protocolo DERDE, que es la técnica quirúrgica. Consiste en lo siguiente: ¿no? Previa colocación de campos estériles, blefarostato bajo microscopio, se realiza una queratectomía epitelial de un diámetro de 7.5 a 8 milímetros.
Se coloca riboflavina, de hecho, al 0,1% de nombre comercial Ricrolin durante 15 minutos aproximadamente. Se utiliza una máquina de crosslinking CSICO 1008 Italy con una longitud de onda de 370 nanómetros con una irradiación máxima de 4 miliwatts. Tiempo de exposición aproximado de unos 30 minutos, dividido en 6 ciclos de 5 minutos cada uno y a una distancia de 1 a 1,8 milímetros. Esta es la técnica original, ¿sí? Luego se calibra la máquina supervisando que la calibración esté en rango de 0,0 a 0,03 microwatts y se inicia una fotopolimerización de rayos ultravioleta a temperatura aproximada de 35 grados centígrados. Cada ciclo de la polimerización consta de aproximadamente 5 minutos. Es importante agregar cada 2 minutos con 30 segundos de riboflavina en el lecho corneal para evitar una quemadura de córnea, daño epitelial y al cristalino o una reacción de segmento anterior. Al término de 6 ciclos, se coloca la lente de contacto terapéutico, parche ocular por 24 horas. Muy importante también, antes de esto, de colocar el lente terapéutico, pues lavar, ¿verdad? Muy importante. Bastante importante y se me escapó. El manejo postoperatorio, aquí es controvertido, cada médico tiene su forma de tratarlo y básicamente son estos puntos, ¿sí? Antiinflamatorio no esteroideo, mecafenaco, cada 8 horas por 2 semanas, antibiótico puede ser, generalmente se usan las fluoroquinolonas cada 8 horas por 10 días, lubricante tópico, cada 2-3 horas permanente, analgésicos vía oral por dolor y antiinflamatorios también. Tenemos aquí un ejemplo esquemático de lo que es los protocolos de actuación EPION y EPIO, con donde vemos aquí la hilera de mi cursor, no, la hilera de cubitos azules celestes, donde es el epitelio, y los rosados pues es el estroma, donde podemos ver que la luz ultravioleta penetra a través del epitelio aparentemente. Esa es la técnica EPION, con el epitelio on puesto. La técnica de EPION pues básicamente es cuando se quita este epitelio y la luz ultravioleta penetra directamente atravesando la goma hacia el estroma. ¿Qué más? Consiste pues básicamente lo que les había dicho, pueden deshipertilizar de 7 a 8, la técnica de PIOF, perdón, en deshipertilizar de 7 a 8 milímetros del diámetro de la córnea central bajo anestesia tópica y se impregna con riboflavina, una gota cada 2 minutos, dependiendo del protocolo que usa cada médico, y a los parámetros de luz ultravioleta establecidos para cada equipo, ¿sí? De 370 a 444, 445 nanómetros, dependiendo del equipo que se esté utilizando y la técnica que se use, ¿sí? Perdón. Tenemos el crosslinking acelerado, que es una variante de la técnica principal que se utiliza aproximadamente desde el año 2012 y aprobada por diferentes asociaciones de cirugía refractiva. Fue publicado por el Instituto de Refractiva y Oftálmica de Zurich, donde se demostró que se puede reducir el tiempo de tratamiento significativamente, obteniendo el mismo resultado al incrementar la energía de los rayos ultravioleta por 9 minutos. Asimismo, se encuentran resultados similares al incrementar la energía a 45 miliwatts por 2 minutos. Eso sin cambiar el protocolo estándar de desepitelización y aplicación de riboflavina cada 2 minutos por 30 minutos. ¿Sí? O sea, en conclusión es el mismo procedimiento, solamente que en menos tiempo, pero con mayor intensidad de la luz. El operatorio, pues ya se lo había comentado. Básicamente eso. No sé si tienen alguna pregunta, alguna consulta.
Hola. Hola, aquí estamos, Neftalí. Estoy esperando a tus compañeros a ver qué dicen. Bueno, en cuanto al crosslinking, algo que dijiste que es muy importante es que dentro de las indicaciones es valorar progresión. Valorar progresión implica que realmente nosotros tengamos evidencia de que el paciente, ese queratocono o ectasia, se esté incrementando, porque a veces pudieran ser ya alguna condición que pudiera estar estable. Hay veces que tenemos pacientes que, o sea, llegan ya de 40 años, quizá ya con un queratocono estable, ya sin datos o sin fundamentos como para considerar progresión tal cual, y ya no estaría tan indicado, sobre todo si tenemos antecedentes de que no hay datos de cambios refractivos importantes de acuerdo a las refracciones previas o alguna otra condición que nos pudiera indicar que realmente hay una progresión. Sin embargo, hay veces que tenemos pacientes, y en esos casos, pues habría que considerar estar haciendo estudios de crosslinking estudios de topografía para determinar si realmente existen cambios en la misma y que esto nos indicara que es necesario hacer algún tratamiento o no. Pero también hay pacientes que a lo mejor son más jóvenes, pacientes de 18, 19 años que pueden estar en una etapa de progresión simplemente por la edad y que aunque no tengamos un estudio que lo demuestra al 100%, si el paciente nos habla de baja visual progresiva, cambios refractivos importantes en poco tiempo, pues habría que considerar el no esperarnos quizá para realizar el procedimiento. Pero de igual manera, si son pacientes que no refieren que haya alguna modificación en su refracción y que por la clínica no hubiese tanto dato de progresión, pues esperar a verificar que ésta se presente para determinar si es necesario o no el crosslinking. Y en cuanto a niños, con niños sí hay que tener mucho cuidado porque los niños con queratocono tienden a avanzar a veces muy rápido. En niños que tienen queratocono y que no estamos considerando hacerlo en el momento en que lo encontramos, la valoración tiene que ser extremadamente estrecha. Hay que hacer las topografías incluso cada 3 meses para realmente verificar que no haya datos de progresión. Un niño con queratocono nos puede avanzar tan rápido como que lo que acabamos de ver y a los 6 meses ya tiene un queratocono muy avanzado y más si tiene datos de atopia. Entonces, con los niños sí hay que tener mucho cuidado, si está como controversial en algunos, de acuerdo a algunos estudios o algunos autores, su tratamiento no. En lo personal sí prefiero, si identifico un niño con datos de queratocono son francos, prefiero darle el tratamiento en cuanto lo identifico, a menos de que los papás no estén muy convencidos o que no haya tantos datos de riesgo de que haya progresión. De todas maneras, vigilarlo de manera estrecha y explicarles muy bien esta condición a sus padres. Por ahí tengo un niño precisamente que de una valoración que iba por sus lentes, que aparentemente todo estaba sano en sus ojos, a los 8 meses llegó con un hidrops. No lo vi yo de primera instancia, pero ya me tocó verlo con el hidrops. Entonces, quizás si le hubiéramos tenido un poquito más de cuidado en hacer una valoración más exhaustiva de ese paciente, pues nos hubiéramos evitado haber llegado a ese hidrops corneal. No sé si tengan algún comentario. Nada más agregar porque es importante. Perdón. Doctora, en su experiencia, ¿cuál es la edad, o sea, la mayor edad que usted ha visto que un cono siga progresando? Es que es bien, bueno, es variable, pues. Hay veces que ya cuando llegan pacientes acá de 50 años al seguro por un queratocono, ya no sé si están progresando, ya progresaron todo lo que tenían que progresar y ya no hay nada más que ofrecerles. A lo mejor progresaron en la primera etapa hasta los 40 y ya de todas maneras requieren un trasplante de córnea. Entonces, por lo regular, después de los 45 años, es raro que progresen. Habría que, de todas maneras, vigilar a los pacientes y también determinar si estamos hablando tal cual de un queratocono o de una ectasia post-LASIK, porque hay veces que pudiera ser
el hecho de que se trate de una ectasia, que sean mayores y que pudiera estar progresando. Entonces, Claro. es raro que después de los 45 años progresen, pero sí puede haber casos. O sea, no es como una condición tal cual la edad, pero sí hay que considerar que entre mayores sean, la posibilidad de que el queratocono esté en progresión sea menor y que quizá no requieran el tratamiento. Si nos queda la duda, pues siempre recurrir a los exámenes para determinar si es necesario o no. Ok, doctora, perfecto, muchas gracias. Se dice, doctora, según la literatura, en edad pediátrica, en oftalmopedia, pues para valorar un queratocono, con sospecha por lo menos de queratocono, hay que evaluarlo cada 2 o 3 meses. Y si hay progresión en las queratometrías, pues es indicación de crosslinking. Y en adultos se supone que controles anuales, jóvenes y adultos hasta 40 años, si hay progresión al año de una dioptría o 2 dioptrías, también es indicación a realizar el procedimiento, o usted lo maneja de alguna otra manera. No, en general es igual. En niños, digo, a menos de que, bueno, en niños en cuanto los identifico, a veces no me espero. La verdad es que en niños, si ya tienen datos francos, me refiero a las queratometrías están por arriba de 48 o 49, que ya realmente sabemos que tiene queratocono y además tiene datos de atopia en ese momento. En el momento en que lo identifico, les ofrezco el tratamiento. Si quizá me queda la duda por alguna condición de que las queratometrías están no tan altas, le mando a hacer su topografía corneal, no altas pero sospechosas, le mando a hacer su topografía corneal y le mando a realizar sus estudios cada 3 meses. En general yo cada 3 meses en niños. En jóvenes adultos sí, pueden ser al año, a veces a los 8 o 9 meses, dependiendo de las características y también qué tan joven sea, ¿no? Si es joven de 16, 18, quizás se los mando a hacer cada 8 meses. Perfecto. Con el tema de los protocolos, doctora, es controvertido, ¿va? Porque si hacemos el Epi-on, pues hay poca penetrancia de la riboflavina, con un resultado se dice que es bueno, pero es incierto por la poca penetrancia de la riboflavina. Y en el Epi-off, pues, está el riesgo de los efectos adversos de la riboflavina en el estroma. ¿Qué procedimiento usa usted? Porque lo que yo he visto, el protocolo que usan en la clínica es Epi-on-off, porque es una mezcla, porque se hace una desipetilización paracentral y el centro se deja una isla de epitelio. Sí, yo generalmente depende la paquimetría para determinar si voy a hacer un epi-off o un epi-on. Si las paquimetrías me dan para hacer un epi-off, lo hago. O sea, casi a la mayoría de mis pacientes. Si por alguna circunstancia, el seguimiento, la condición del paciente, las paquimetrías, perdón, están muy en límites o alguna situación así, es cuando considero hacer epi-on. No hago esa técnica que hacen de desepitelizar una zona y dejar como una donita, vaya. Una isla, correcto. Como una isla, ajá. Yo no hago ese tipo de procedimiento. Yo si hago desepitelización, hago desepitelización completa. Ok. ¿Y el rango de paquimetrías que utiliza es de 400 o mayor? Así es, no, de 400, tal cual. Perfecto. Y ahí, bueno, hay otras condiciones que nos pueden ayudar en pacientes que están muy limítrofes o que nos queda la duda. Hay que tener cuidado con las paquimetrías de dónde las están tomando también, porque hay algunos estudios que no son tan confiables en cuanto a las paquimetrías y sobre todo en aquellos pacientes en los cuales ya tienen a veces aunque la discreta opacidad no sería tan candidato a un crosslinking, pero algo que pudiera estar condicionando que la luz no entre de manera adecuada, el Lobscan no es tan confiable para determinar las paquimetrías. Entonces, yo generalmente utilizo Pentacam mejor para valorar si realmente esa córnea me da o no. Porque sí, a veces hago
Overscan y resulta que me salen 380 y hago Pentacam y me salen 420, ¿no? Entonces, de un paciente que a lo mejor con un estudio lo considero no candidato, me voy con el otro y resulta que sí. Tampoco confío en las que nos da el microscopio especular, porque además en ese caso nada más nos da un punto. Y pues sabemos que la córnea puede tener zonas de adelgazamiento no exactamente centrales, ¿verdad? Entonces, pues no es tan confiable hacer las paquimetrías así. El gol estándar para valorar las paquimetrías, pues siempre será el paquímetro ultrasónico. Sin embargo, pues ese tiene la desventaja que solamente me medirá el punto que estoy tocando en ese momento. Por eso confío más en el Pentacam para realizar estos procedimientos. Gracias, doctora. ¿Algún otro comentario? ¿Alguna otra pregunta, chicos? Bueno, después de ti, Neftali, ¿quién sigue? Faltaría la presentación del doctor Héctor, pero está en quirófano ahorita, doctor. También estaba esta... Ayer me comentaba Dulce. No sé. Sí, no está conectado, pero solo eso le puedo decir, no sé la verdad. Porque sí, ayer le comenté. Me decía ella que estaba en jornada. ¿Está contigo? No, aquí conmigo no, pero está en otra jornada de estudio. Ok, es que me decía que si no, porque yo le dije, pues checa si hay posibilidad de que te conectes o si la conexión no es buena. Me dijo, no, se la mando a Neftali para que él me la pase si no hubiera mucha conexión, pero no sé si alguien le pueda mandar un mensaje para ver si sí hay oportunidad de ver Pero a su ver qué me dice. presentación o no. Tiene una duda la doctora Carla. ¿Sí? Sí, doctora, yo tengo una duda. O sea, un ejemplo, cuando ya estamos viendo, no sé, o sea, las topografías de un paciente que está, no sé, 17, 18 años, o sea, que no está tan pequeño. En base, o sea, ¿cuántos parámetros tomamos en cuenta, o sea, para decir que realmente está como progresando? O sea, para considerar hacerle ya su cross-linking. Las queratometrías. Se considera que si hay un incremento de las queratometrías de una dioptría, ya sea de la K1 o de la K2, o una diferencia de la queratometría media de más de una dioptría, o de una diferencia de más de una dioptría en la diferencia astigmática. Todo está muy fácil porque es de 1, 1, 1. O si hay una diferencia en el grosor corneal del 20%. Ok, pero ¿se tendrían que cumplir todas o con que cumpla nada más una? No, con que cumpla nada más una, que haya datos de progresión. Ahora, hay que tener ahí cuidado con qué topógrafo estás haciendo la valoración pre y post, porque lo ideal es que sea la misma plataforma. No es conveniente, de hecho, no es recomendable, no se sugiere, no hay que hacerlo. No es lo ideal comparar un Overscan con un Pentacam, porque muchas veces, aunque sea un topógrafo y nos dé valores que nos pudieran orientar, si no estamos comparando lo mismo con lo mismo, nos puede dar valores no fiables para lo que nosotros estamos buscando, que es hacer o no un procedimiento. Si tenemos una topografía con Overscan y es la que le tenemos al paciente previa, a repetirle al siguiente en su seguimiento una topografía con Overscan. Si tenemos con Atlas, pues un Atlas, y si se puede a la siguiente hacerle un Atlas y
Otro, para que tenga además una posibilidad de que tengamos valores de elevación posterior, también sería adecuado ese. Y otro, y ya de ahí dar el seguimiento con el mismo topógrafo. No sé si lo han notado, pero incluso si yo pongo a mi paciente y hago una topografía en ese rato, hago 2 tomas, pueden salir pequeñas diferencias. Que a veces esas pequeñas diferencias son nada, pues, pero es en ese mismo rato y ese mismo paciente. Entonces, cuando es un topógrafo diferente, una plataforma diferente, tenemos más riesgo de que no estemos comparando de manera adecuada ese pre y ese post, y no le podemos dar un seguimiento adecuado a nuestro paciente. Muy bien, gracias, doctora. Doctora, si tiene paquimetrías menor a 400, ¿usted usa la riboflavina hipotónica? Sí, podemos utilizar riboflavina hipotónica. Yo en general uso o he usado poner un lente de contacto para aumentar el grosor de la córnea, un lente de contacto sin protección ultravioleta. Pero también a veces puedo utilizar la riboflavina de esas características, pero con esa, pues luego no hay, entonces me olvida pedirla. Pues pongo el lente. El lente siempre traigo en la bolsa. Doctora, Dime. dice Dulce que van saliendo de jornada, que si le da unos 10 minutos para buscar dónde puede encontrar internet para conectarse. Pues es la única opción. No sé, así me dijo. O sea, me refiero, es la única opción de que ella dé su parte. No hay otra presentación, alguien más que pudiera dar lo que falta de la otra. Los otros que les toca también están en jornada. Sí, doctor. ¿A quién más le toca? Doctor Héctor. Creo que Héctor. ¿Y Héctor sí se va a poder conectar mañana? Una muy buena pregunta. Eso me suena a que no sabemos, ¿verdad? Ese silencio. Estoy llamándole, doctor. Digo, para saber, ya ven que les había comentado, sí quería terminar esta semana ya con las clases. Ya, para que ustedes descansen de mí. Doctora, otra consulta. Hablando del post-crosslinking, generalmente siempre baja una dioptría, 2 dioptrías de astigmatismo. Y asumiendo que al año pues no hubiera progresión y fuese eficaz el procedimiento de crosslinking, usted los maneja con lente de apoyo escleral, que fue una de las maneras de rehabilitación visual que tiene el postquirúrgico de crosslinking. Sí, a mí me gusta utilizar lentes esclerales. Sí, generalmente les hago su corrección refractiva con lentes esclerales, digo, a menos de que el paciente esté muy cómodo, pudiera llegar a tolerar el lente rígido gas permeable, pero por lo regular, ya pacientes que les hice crosslinking, prefiero dejarles lente de apoyo escleral. El problema a veces es el costo. Algunos pacientes, pues sí, se les dificulta un poco ese. Como de $1,000, si no me equivoco, ¿no? ¿Perdón? Anda alrededor de $1,000 cada lente. $1,000. Pues ya depende. Ya hay muchos. Ya hay muchos. Antes había menos quienes hacían menos laboratorios, vaya. Ya ahorita No hay hay. más competencia, entonces ya bajaron los precios. Exactamente. Antes era incluso difícil conseguir quien los hiciera aquí en México. Te estoy hablando de hace, no sé, 8 años, ¿no? 10 años quizá. A veces los tenías que solicitar de otro país. Pero ya ahorita ya muchos laboratorios tienen esa posibilidad, ya incluso algunos laboratorios, o la mayoría, pues aquí hacen el tallado y nada más solicitan ellos el material por fuera, entonces ya no son tan caros. Pero
a fin de cuentas hay que asumir el costo de la, que a veces hay que dejar como una garantía, pues. Correcto. Ajá, o sea, dices, bueno, le voy a cobrar el lente, pero es la adaptación, pero es el hecho de que a lo mejor se lo tengo que cambiar. Pero Entonces, si le hacen una prueba, ya prueba, o sea, sería una prueba de apoyo escleral, ¿o no? no, sí, sí, sí se hace. O sea, hay cajas de pruebas, las cajas de Correcto. pruebas de apoyo, de lente de apoyo escleral, claro, depende del tipo de lente específico que vayas a Correcto. poner, porque ya hay también diferentes marcas y hay Así que es. tener la caja de pruebas del laboratorio con el que vas a trabajar. Entonces ya, haces tu prueba con esa caja de pruebas, pero aunque a veces algunos te quedan a la primera, pues eventualmente habrá casos y sobre todo al principio que estás aprendiendo a hacer la adaptación, que puede no quedarte a la primera y tienes que hacer un ajuste. Entonces, ese ajuste pues también hay que considerarlo dentro del costo. Por supuesto, así es. Tuvo Ujú. un caso bastante importante, no viene de ser un keratocono, pero sí un leucoma corneal secundario, un trauma de años, la paciente tiene como 45 años y con una paracentral la lesión. Y tiene un astigmatismo de -3, pero estaba afectando ahí el eje visual. Y le mandamos a hacer la prueba, pero yo sé que va a mejorar probablemente hasta un 20/20, pero no la he vuelto a ver porque Ya no te escuché. eh, teníamos una paciente que tenía un leucoma central, Ujú. tenía un residual astigmático así en el centro del eje pupilar, entonces le mandamos a hacer una prueba con lente de apoyo escleral y aparentemente llegó al 20/20, 20/70, bastante eficaz, interesante. Sí, incluso hay algunos que te sorprenden, digo, pensando en que hay pacientes que tienen queratocono que a pesar de que el leucoma pudiera ser en el, en el ápice del cono, como dejan libre algo del eje visual, a veces te sorprenden que les haces la prueba terapéutica con el lente de apoyo escleral para determinar si hay algo de mejoría visual antes de considerar algún otro procedimiento, y a veces llegan hasta 20/50. Entonces, ¿no? Pues hay algunos pacientes que sí se ven muy beneficiados con ese tipo de lente. Me dice Dulce que no tiene dónde conectarse. Entonces, pues no sé. ¿Y la otra clase? ¿Les contestaron? Si mañana sí. Hola. Le estoy preguntando a Miranda, doctora, a ver si me responde porque creo que Héctor y ella andan juntos. Uy, van a andar igual, entonces. Doctora, me dice Dulce que si mañana llegando del Grullo puede dar la clase ¿A qué horas llegarán? como a las 8:30. Bueno, pues que nos avisen cuando llegue. Y todos están al pendiente. Ni modo, no se van a ir mañana de paseo en la noche. Ok, Por- doctora. porque sería ella y la de Héctor, entonces, ¿no? Creo que sí. Entonces mañana no se van a ir de fiesta. Bueno, sí, a las 11 todavía tienen oportunidad de salir. Y a esa hora terminamos. Bien. Y es que la siguiente semana también ya se van el Dice, sábado, doctora, ¿no? Ujú. me dice Miranda que Héctor mañana sí puede conectarse sin problemas y que Dulce había dicho que iba a dar la clase desde el Grullo, pero pues ahorita
yo le comento a usted que no tiene dónde conectarse, ¿verdad? Así es. Pero que Héctor mañana sí da la clase. Héctor. Ah, bueno, entonces si Héctor mañana sí se puede conectar, podemos empezar con Héctor y ver si en eso alcanza a llegar Miranda, digo, perdón, Dulce del Grullo para que dé su parte. ¿Sí? Muy bien, ahorita le comento a Miranda para que les diga. Para que le diga al que viene manejando que llegue a tiempo. No muy rápido, que sí llegue. Ya habíamos quedado cuándo iba a ser el examen, José. Miranda no está conectada, ¿verdad? Habíamos dicho viernes 29 de agosto. Ah, no se crea, de Ay, abril. qué bárbaro. 29 de abril. Viernes Bueno, 29. entonces no me han mandado las presentaciones o no sé si ya quedaron de que se iban a juntar todas y me las iban a mandar. El único que me la mandó fue el doctor José Díaz. Están en un drive. Le mando el link, doctora. Ahí las están subiendo la mayoría. Ah, ok, entonces Ahorita mándame el se lo link. mando para que ingrese. Ok, para checar y para los que no las han subido, pues para que las suban. ¿Sí? Muy bien. Perfecto. Entonces nos vemos mañana, 7:30. ¿Sí Héctor, si alcanza a conectarse a esa hora? Sí, dice Miranda que sí. Ya le comenté que empieza Héctor mientras se prepara Dulce. Ok, muy bien. Entonces nos vemos mañana. Muy bien, que descanse. Buenas Hasta noches. mañana. Bye. Gracias, Buenas doctora. noches. Bye. Muchas gracias a todos. Bye, doctora, gracias. Gracias. Adiós. Muchas gracias, doctora. Adiós, adiós. Voy.